sobre el TDA, o sea, sobre el síndrome de hiperactividad y déficit de atención y tal, a veces se lee o... Bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Hay gente que dice que está infradiagnosticado y hay otras posturas que dicen que está súper diagnosticado, o sea, que hay más diagnósticos de los que... No sé, igual nos podrías hablar un poco sobre la dificultad del diagnóstico también, ¿no? Y de... A ver, yo creo que, y alguna vez en algún centro escolar lo he dicho, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de infravalorar o sobrediagnosticado el TDAH, yo creo que hay casos que efectivamente estarán mal diagnosticados, pero hay muchísimos casos sin diagnosticar. Se está hablando de una prevalencia del 5%. Estamos hablando de 1 por cada 25 niños. Estamos hablando, y me pongo en el 4%, la prevalencia es entre un 5 y un 7. Yo me pongo en menos de la prevalencia y yo me sigo encontrando profesores que me están diciendo que él no ha tenido en su vida un niño con TDAH en el aula. Por lo tanto, algo nos estamos perdiendo por el camino. Yo creo que no están diagnosticados todos los casos de TDAH. También es verdad que tampoco estarán diagnosticados todos los casos de dislexia, ni otros muchos dentro de un manual médico dirigido a este tipo de trastornos mentales, que están diagnosticados como trastornos mentales, que se diagnostican desde el DSM-5 o desde el CIE-10, hay muchísimas personas que no tienen un diagnóstico, porque realmente es difícil diagnosticar un TDAH, es difícil sobre todo para el profesional que no sabe de TDAH. Yo siempre digo lo mismo, yo no sería capaz de hacer una valoración y posiblemente de tratar una anorexia, porque yo no me he especializado en ese área, ¿de acuerdo? Y hay muchísimos profesionales que diagnostican o que pretenden diagnosticar sin saber ni siquiera lo que es un TDAH. Ni siquiera saber qué valores tienes que medir, ni qué valores no tienes que medir, ni qué cuestionario tienes que pasar, qué tienes que preguntar, qué no tienes que preguntar. Al final, el TDAH no hay una prueba, no hay una radiografía, no hay un TAC que le haga y diga, mira, en esta parte del cerebro se ve que tiene una disfunción y como funciona de manera diferente, este niño tiene TDAH. Ojalá, O sea, pero no es así. no hay una radio, no hay una imagen una imagen del cerebro que te pueda ayudar a diagnosticar. A nivel de diagnóstico no, pero a nivel de estudios sí hay estudios con resonancias magnéticas y con unos procesos mucho más complicados que no podemos tener en este momento en acceso de una sanidad ni pública ni siquiera privada, en la cual los estudios se ve claramente que un cerebro de una persona con TDAH madura más lentamente en la parte prefrontal que una persona que no tiene TDAH. Y esos estudios están científicamente comprobados y probados. Entonces, luego otra cosa es quién diagnostica, cómo diagnostica y si realmente a la persona que llevamos a nuestro hijo, que es lo triste, está especializada y sabe lo que es un TDAH. Pero Maite, eso también te lo puedes encontrar, no solo con un docente, sino con un propio médico. Por supuesto, por eso digo, sí, porque al final el diagnóstico es médico, eso nos tiene que quedar muy claro. Sí. El diagnóstico y el tratamiento farmacológico lo hace un especialista médico, un psiquiatra o un neurólogo. Un neuropediatra. Un neuropediatra. Eso es. Sí. Es decir, tenemos esa línea, no hay más. Entonces, el diagnóstico lo van a hacer ellos. Otra cosa es qué creamos que es necesario para ese diagnóstico. Entonces, siempre apostamos por, igual que la intervención va a ser multidisciplinar, es decir, no solamente nos vamos a quedar con una pata, sino habrá que valorar en todos los campos qué necesita ese niño, ese adulto para mejorar. También estamos hablando lo mismo en el diagnóstico. A lo mejor con un cuestionario no es suficiente. Igual hace falta una valoración psicopedagógica que valore otras posibles dificultades que tenga el niño. Habrá que hacer un buen estudio familiar de qué está pasando en esa familia, porque lo que comentabas un poco, ¿no? Hay niños movidos, sí, pero todo niño movido llega un momento en el que le dice siéntate a comer y si no tiene TDAH se sienta a comer. Claro. A un niño con TDAH tú le puedes decir 20 veces, le puedes castigar, siéntate a comer, que es que no puede. Que yo creo que vamos hablándolo, ¿de acuerdo? Con la intervención que comentemos. Pero lo básico es que un TDAH no puede parar. Un TDAH no puede concentrarse. Tiene una limitación cuando le estamos pidiendo esas cosas. Vale, pues dentro de esta línea de lo que nos estás comentando, ¿nos podrías dar pistas
sobre cuándo habría que ir a hacer un diagnóstico, ¿no? Me parece súper interesante un poco el dar pistas a la gente para ayudar a diferenciar a ese niño movido a un TDAH o con todas las facetas que tiene. Claro, que no es, no, es que claro, no solo hay que relacionarlo con el no poder parar quieto, también es la imposibilidad, ¿no? O el déficit de Efectivamente. atención, que es que son sintomatologías diferentes que la Sí, gente puede confundir. sí, y no solo cuándo, sino también cómo. ¿Cómo haces? ¿O por dónde empiezas? Digo por experiencia propia, porque para cuando encuentras el camino, te has dado te has estrellado contra la pared muchas veces, en el centro escolar, con el pediatra, con la neuropediatra, que te hace un diagnóstico así de, no, esto está muy claro, dices, perdona, dame luz porque yo, no sé, así sin más que me digas que mi hijo lo tiene, hablo ya en primera persona, o que tiene un déficit de atención y que además le vas a poner una medicación, dices, ¿cómo? Y cuando llegas ahí, igual ya el chaval tiene 8 o 9 años y te está diciendo, además soy tonto, porque en clase me dicen que estoy en la luna de Valencia, que esta era, y ya, yo creo que si hablamos en primera persona es más fácil y todo, y no me da vergüenza decirlo. Y es que era en la retahíla de todos los días con determinados profesores en primaria. Yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave. Es decir, cuando estamos hablando de qué síntomas o qué alarma, o cuando yo me alarmo, cuando puedo estar hablando de un trastorno, es cuando se repite en el tiempo los síntomas. Es decir, cuando año tras año es que puede hacer mucho más, pero no se concentra, se despista. Vamos un poco a centrarnos también en las tres patas y un poco qué cosas voy a poder ver de mi hijo o de mi alumno, que también es muy importante, relacionado con el déficit de atención, con la hiperactividad o con la impulsividad. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que se tiene que dar en el tiempo. No vale con que un profesor te diga, no, es que no se concentra y no para quieto, pero no tenemos más que la alarma de una persona. Habrá que hacer un seguimiento antes de entrar a decir, no sé, como te ha dicho esta persona que se mueve mucho, tu hijo tiene TDAH. No, no se puede entrar en esa frivolidad, porque yo creo que hace muchísimo daño a luego un diagnóstico correcto y a todas esas familias que no han llegado a un diagnóstico porque su niño se mueva 3 días, sino porque realmente la carga que ha habido durante mucho tiempo es importante. Entonces, la frivolidad está, qué rápido se diagnostica, no es cierto. O sea, un buen diagnóstico tiene que haber con un seguimiento, tiene que haber con una valoración correcta. ¿Qué debemos de ver o qué vemos que nos puede alarmar? Relacionado con el déficit de atención, estaríamos hablando de una dificultad de planificación, de una dificultad para colocarse a hacer tareas, de que aunque cuando me coloco a hacer tareas me despisto y me voy, me tengo que levantar, me tengo que ir al váter, ahora voy a por agua y ahora vuelvo y ahora me siento, que necesite a una persona al lado suyo para tener que hacer las tareas, porque en cuanto tú te vas, se despista con cualquier cosa. Esa falta de organización, que no saben por dónde empezar cuando tienen deberes. ¿Tienes deberes? Sí. ¿Qué tienes? ¿Dónde está la agenda? Uy, se me ha olvidado la agenda. ¿Y el cuaderno? Ay, espera. ¿Pero esto con qué contenido? Y luego ya hablaremos de cómo lo están viviendo ahora, ¿de acuerdo? Pero esas son las dificultades diarias. Chavales que se supone que por su capacidad intelectual o por lo que todos percibimos que tiene como capacidad intelectual, no debería de estar con 8 o 9 años, 3 horas estudiando. Eso nos tiene que crear alarma. Si esas 2 o 3 horas diarias encima supone que es una pelea, que es un conseguir que se enganche, no se engancha, lo que ahora me sé, dentro de una hora no me sé, que piensas que te está tomando el pelo, el nivel de ansiedad que en esa casa se crea, la crispación que en esa casa se crea día tras día, nos hace pensar que ahí hay un problema. Y sobre todo cuando tengo más hijos, cuando no tengo más que uno igual es más difícil, Claro. pero si resulta que lo he hecho bien con 2 o lo he hecho bien con 1, eso de lo hecho bien es un decir, ¿de acuerdo? Y dices, ostras, ¿y por qué con este no está funcionando? Entonces, ahí es una alarma. La otra alarma, estamos hablando de la hiperactividad, del movimiento excesivo, de no parar en una cola, de que yo me voy a un centro comercial y anda corriendo de un lado para otro, que no soy capaz de contenerlo al lado mío, que no hay manera, que está comiendo y se tiene que levantar, y si no se mueve en la silla, y si no se le cae todo, porque es torpe. Ojo con el torpe diario, ¿de acuerdo? Porque luego tú a un chaval le paras y él es capaz de pararse. Yo siempre hago el mismo comentario de un padre que los grupos de terapia que hace la asociación dijo, en mi casa empezamos a ser felices cuando entendimos que mi hijo tiene que comer de pie. Es un niño pequeño, ¿de acuerdo?
Es decir, asumir que es que no puede sentarse como yo quería que se sentase. Y luego la impulsividad. Y la impulsividad no solamente es a la hora de respondo deprisa, no escucho lo que me están preguntando y respondo, no es solamente el hecho de que veo enfrente en la acera enfrente a mi padre y salgo gritando, no es simplemente que en el aula dice mañana hay examen y yo digo mierda y el resto lo piensan pero no lo dicen, pero yo con mi impulsividad lo he dicho. No solamente es eso, también es esa impulsividad emocional que le lleva a explotar. Claro. Que de repente las cosas están tranquilas y porque algo se tuerce, la reacción que está teniendo emocional es desmesurada. Y todo eso es día tras día, tanto en casa como en el centro escolar. El bombardeo continuo en el centro escolar de no está atento, lleva muchos deberes a casa porque no le da tiempo a acabar en clase, en el examen se ha ido, no ha contestado, ayer se lo sabía yo y no. Todo eso me tiene que crear una alarma. Y todo eso me tiene que hacer plantearme que mi hijo no es que no quiera, porque hasta entonces lo que mi hijo escucha y lo que yo escucha es que mi hijo no le da la gana. Sí, sí, es lo que Y eso tendremos es lo que no puede ser, porque lo que estoy generando detrás probablemente es un problema de autoestima, es un problema a nivel emocional, de confianza en sí mismo. Yo soy tonto.